Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, parece que, pues según le he oído a usted en pasillos, su lectura sobre los últimos premios Nobel de literatura es que la Academia Sueca es como si tuviera el propósito de premiar la vida en un mundo donde pareciese que la muerte prima. Pues parece que la Academia, al menos en temas de literatura, se ha dedicado a premiar la vida. Es el caso de Kazuo Ishiguro, de 62 años, japonés, pero digamos criado y ya con una mentalidad inglesa, que tiene unas novelas con unos temas en donde el tema de la vida precisamente es el que se privilegia. Sí, a ver, hay algo que a mí me ha llamado la atención de los últimos premios Nobel, y es que hay una lectura de la destrucción para volver a construir. Es una cosa interesante, porque de todas maneras nosotros heredamos el siglo XX, que fue el peor siglo que ha tenido la historia de la humanidad, y muchos rastros de ese siglo siguen en el XXI. Entonces, cuando la Academia premia en el 2013 a Alice Munro, Los Fragmentos, una escritora canadiense que solo escribe cuentos, solamente tiene un libro largo que es una autobiografía, o al menos la búsqueda de sus raíces, y en esos cuentos cortos, donde da razón pues de los escoceses en Canadá, también da razón de la destrucción de la familia, y de cómo las familias se van destruyendo, hasta configurar unos pequeños caos donde el mundo se craquela. La palabra craquelar es lo que le pasa a un cuadro al óleo que se va partiendo. Y entonces aparece una familia muy, muy disfuncional, y donde ese espacio seguro que era la familia ya no lo es. En el 2014, la Academia premia a Patrick Modiano. Los diletantes dicen Modiano. Al fin y al cabo es un apellido italiano y no un apellido francés. Y Modiano plantea la pérdida de la memoria. O sea, ya no hay no solo una estructura social donde yo me mueva tranquilo, sino que hay una pérdida permanente de la memoria, y en esa pérdida permanente de la memoria yo llego a olvidarme de mí mismo, como pasa en la calle de las tiendas oscuras, que es un planteamiento muy poderoso, donde un hombre se busca a sí mismo para saber quién es él. En el 2015, la Academia premia a Svetlana Alexievich, que da razón ya de matar la vida. Por eso es el libro tan maravilloso de ella, de las voces de Chernobyl, el rostro, la guerra tiene rostro de mujer, los ataúdes de zinc, los muchachos de zinc, hablando de cómo la radiación, pues, y todo este mundo de la tecnología, cuando se descuida, cuando el hombre, que es el que comete el error, no lo logra controlar, pues entonces lo que se acaba es el aire, el agua, los pequeños animales, las frutas, y eso es lo que ella va a plantear en ese asunto de Chernobyl. Y después, cómo la mujer ingresa, que es la generadora de la vida y la que mantiene viva la cultura, en el mundo de la guerra, y cómo ese mundo de la guerra pues destruye a sí misma la cultura, porque la mujer deja de cumplir su papel de persona que tiene a cargo el lenguaje, las creencias, la estética, la culinaria, un montón de cosas, y todo eso sucedió en el siglo XX. En el 2016 se premia a Bob Dylan
realmente como, bueno, ya que no hay nada, ya que no hay familia, ya que no hay memoria, ya que la vida está en peligro, cantemos de nuevo. Vuelve y aparece el que canta, y tratando como de pasar por entre todas estas ruinas y planteando algo, al menos nos queda el canto. Me acuerdo de esa película maravillosa de Sorba el Griego, que cuando montan toda una estructura para bajar madera desde lo alto de una montaña, la estructura se cae. Y frente a la destrucción del sistema, Sorba danza. Y en la danza como que vuelve y recupera la vida. Y ahora con Kazuo Ishiguro se plantea algo que me llama mucho la atención. A ver, volvamos a recuperar la vida, pero mirando a otro, estando en otro, no en nosotros mismos. Kazuo Ishiguro es un japonés que lo lleva muy pequeñito a Inglaterra, de 5 años, y que asume la cultura inglesa. O sea, se empieza a reconocer como inglés. Y en sus novelas, las mejores son con personajes ingleses. No aparece ningún japonés por ningún lado. De hecho, en el mismo Japón nadie sabía quién era Kazuo Ishiguro, porque no estaba hablando de la cultura japonesa como plantean los muchos premios Nobel, ¿cierto? Se premia una cultura, sino que plantea otra cultura a la que él por origen no pertenece, pero en esa nueva cultura él recupera su propia memoria, mirando a otro, haciéndose en otro, porque eso yo de pronto un planteamiento muy interesante para un buen debate, y es, si no soy capaz de recuperarme en mí mismo, ¿será que me recupero mirando a otro y viviendo a otro y participando en la historia y en la vida de otro? Lo que ya es una cuestión que, que nos lleva a lo que se llama la ética de la alteridad. Estar en los zapatos del otro, pero ya no para entender al otro, sino para entenderme yo mismo. Y para, a través de una historia que no me pertenece, a través de una cultura que no me pertenece, empezar a descubrir quién soy yo. Ahora, eso tiene 3 cosas que son muy interesantes. La primera, y es el hombre. ¿Es el hombre distinto, es diferente o es el mismo hombre en lo básico? Y en eso básico, que es un planteamiento que hace Kazuo Ishiguro, está toda la teoría del servilismo voluntario, que además no es una teoría de él, pues es una teoría del siglo XVI, de Thien Boen, un familiar de Michel de Montaigne, que plantea eso, el servilismo voluntario, donde el hombre le sirve a otro para que al final el otro le sirva a él. Es una teoría bastante agresiva. Entonces, por eso en Los restos del día, la novela de Kazuo Ishiguro, que de la que se llama una película muy bien hecha con Anthony Hopkins, que se llama Lo que queda del día. En esa película se plantea, y en esa novela se plantea el servilismo. El hombre que asume servir a otro para vivir la vida del otro. Es una cosa muy interesante, es lo que es un mayordomo. Los mayordomos ingleses, pues que siempre han estado involucrados en las novelas policíacas inglesas, también se plantean desde la novela doméstica de Jane Austen, que es una de las autoras que más le gustan a Kazuo Ishiguro. Servir al otro, meterme en las rutinas del otro para yo ser ese otro. Además, lo que dice pues el personaje de Los restos del día, Stevens, cuando le dicen, hombre, tomé unas vacaciones,
Y eso se le ocurre decirlo a un gringo que ha comprado la casa Harlington. ¿Por qué no toma unas vacaciones? Coge un carro, váyase a andar. Y el hombre dice, ¿pero para qué? Y el norteamericano le va a decir, hombre, para que conozca el mundo. Pues que yo aquí lo conozco. Yo con toda la gente que ha venido a esta casa, políticos, actores, científicos, yo sé cómo funciona el mundo. Y el otro dice, no, el mundo es otra cosa. Salga de donde está. Que es una cosa muy interesante, porque de todas maneras, además de plantear el asunto de la servidumbre voluntaria, también se plantea el asunto de qué hemos hecho del mundo, una serie de pequeñas rutinas, donde yo soy espectador del mundo, no participo en él, pero soy espectador. Y como yo organizo el acto que se va a representar y en el que yo voy a ser espectador, yo de alguna manera estoy también en ese acto. Entonces, esa propuesta es interesante. Ahora, eso sería como lo primero, la servidumbre voluntaria, para convertir ese acto de servidumbre en un hecho donde el que me contrata me termina sirviendo a mí, para darme el mundo que yo no tengo. Entonces sería un primer elemento básico. Un segundo elemento básico es buscar en la cultura donde yo estoy, mis propias raíces. A pesar de que Kazuo Ishiguro es japonés, está en libertad de buscar sus propias raíces en ese elemento o en ese sujeto que se llama hombre. ¿Será que todos tenemos las mismas raíces? ¿Será que todos actuamos igual y simplemente nos diferencia la lengua o nos diferencia una culinaria que en última instancia termina siendo lo mismo? Porque terminamos comiendo carne, terminamos comiendo tubérculos y terminamos comiendo frutas y cereales, y de ahí no vamos a cambiar. Llámese el cereal maíz, llámese el cereal arroz, llámese el cereal trigo. De todas maneras, ahí estamos, girando. Entonces, era casi que una respuesta Modiano. No busque quién es usted, búsquese dónde está. Y donde yo estoy, qué papel juego cuando me identifico plenamente con la historia y el lugar donde yo estoy. Que es una cosa interesante para un mundo que se presume globalizado, que por eso la academia le pudo haber dado el premio a este hombre, porque en un mundo globalizado no me queda otra alternativa que ser humano, no más, no me queda otra. Yo ya no me voy a definir por la cultura de donde provengo ni por la historia que tengo. Simplemente se establece un lugar donde yo estoy y juego con esos códigos que aparecen ahí, que al final de cuentas no me son extraños. No me son extraños. En la década del 20 aparece Franz Kafka, que va a cambiar pues el mundo de la literatura y del pensamiento, cuando sostiene, no somos una historia, somos lo que nos pasa. Entonces en los personajes de Kafka nunca hay historias, hay cosas que pasan, y esas cosas que pasan me sitúan en el mundo y frente al otro, y frente a mí mismo. ¿Y esas cosas que pasan no terminan siendo historia? Pero en el mundo en el que vivimos, donde la historia nos comprometió a todos, ya no es historias particulares. La Primera Guerra Mundial, y por eso se llama mundial, comprometió a todo el mundo.
O sea, era una pelea entre Inglaterra, Francia, que estaban aliados contra el Imperio Austrohúngaro, contra Alemania. Ahí entra Rusia, Inglaterra, pero resulta que a esa Primera Guerra Mundial llevan gente del Medio Oriente, llevan gente de la India, llevan gente de África, llevan gente de América, y por eso se va a llamar mundial. A pesar de que es una guerra de los señores, de repente aparece un montón de gente involucrada ahí. Y en la Segunda Guerra Mundial ni se diga, por ejemplo, quienes hicieron la gran batalla contra los nazis. A usted lo ponen las tropas francesas, pero ahorita porque las tropas francesas eran argelinas, eran tunecinas, eran africanas, era gente traída de Indochina. Entonces el mundo se volvió una historia común, porque todos comenzaron a vivir la misma historia. Los norteamericanos llevan el chicle, la Coca-Cola, los perros calientes, y toda Europa termina mascando chicle, tomando Coca-Cola, etcétera. Y hay una cosa que es muy interesante. Cuando hablamos de la historia, ¿qué tan dueños somos de esa historia? Que es muy, muy importante. Nosotros tenemos una historia de Colombia, pero ahí hay que involucrar a los españoles, y hay que involucrar a los franceses, y hay que involucrar a los ingleses. Sin esos personajes esa historia no existe, que de pronto ha sido uno de los asuntos que ha tenido la historia oficial, que cree que solamente se dio aquí con la gente de acá. Pero como no entender todos los irlandeses que vinieron a luchar con Bolívar. De hecho, un irlandés es el que mata a José María Córdoba. O sea, ese irlandés se quedó aquí, él no vino y cogió un avión y se volvió para su propia tierra. Entonces viene un cuestionamiento, y yo creo que por eso su pregunta es muy valiosa, Ana, porque ¿qué tanta historia propia tenemos? Y sobre todo en los últimos 2 siglos, ¿qué tanta historia propia? Lo que me lleva a que, si hablamos en términos globales, lo que era un concepto, porque el hombre no se ha podido globalizar, pero de repente sí. Y lo que está haciendo Kazuo Ishiguro es metiéndose en una cultura y dando razón de ella, porque piensa como un inglés, con escenarios ingleses, o al menos con personajes que son ingleses y que piensan a la inglesa, que no están pensando de acuerdo a los modelos culturales que teníamos. Eso sí es una buena pregunta. ¿Cómo estamos pensando? O sea, ¿puedo yo pensar como un mexicano o realmente estoy pensando como un hombre globalizado que simplemente vive en México? Ahí hay una cosa que es muy interesante, y que la Academia del Premio Nobel se puede hacer esa pregunta. Hoy en día, cuando la gente viaja al Canadá, no ve sino extranjeros en el Canadá. Y un montón de asiáticos, y un montón de latinoamericanos, y un montón de gente que viene de otros lugares, que están conviviendo dentro de unos parámetros de modernismo. O sea, ya no es el esquimal del iglú, ese señor ya no existe. El esquimal del iglú tiene un celular, con ese celular se enteró de un montón de cosas, con ese le llegaron programas de computación, le llegaron nuevas tecnologías, y ese señor que lo veía uno envuelto en pieles, caminando por la nieve en un trineo, arrastrado por unos perros y siguiendo morsas o lo que fuera, ya ese señor prácticamente no existe. Hay una gente metida en una gente, y esa gente, ahí estamos nosotros, metidos en una historia de la que todos estamos compartiendo algo. ¿Cierto? ¿Quién se escapó hoy en día de la radiación? Nadie. Hombre, que tiraron una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, quedó mucha gente afectada, pero todos no andamos con trocitos de radiación.
las pilas de su celular, la pila de la computadora, ya la radiación, estamos conviviendo con eso. Estamos conviviendo con un calentamiento global, o sea, empezamos a tener algo donde la pregunta es, ¿qué tan yo soy yo? Claro, eso ya se está volviendo como una cuestión simplemente de nostalgia. Cuando nosotros éramos esto, pero ahora ya no lo podemos ser. Ya no lo podemos ser. Y ese es el asunto interesante que se va a plantear este escritor, donde él dice, pues la historia aquí es la de esta gente, pero resulta que esta gente soy yo. ¿Y por qué soy yo? Que es una cosa muy bonita en las novelas de él, porque todos sus... en nuestros huérfanos, por ejemplo, los personajes salen de las universidades. Las universidades nos universalizan. O sea, yo no puedo hablar de matemáticas de no sé dónde, no, hay unas son las matemáticas que son las que están funcionando. La economía está funcionando con unos parámetros muy similares. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Cuando yo soy ciudadano del mundo, por lo tanto, puedo asumir el papel que quiera, porque siempre será mi papel. Y sobre todo en las cuestiones humanas, donde nosotros respondemos, y ahí es donde de pronto Carlos Gustavo Jung va a tener razón, a una serie de arquetipos, a una serie de inconscientes colectivos que nos llevarían a pensar, bueno, de todas maneras todos venimos ya de África, de Sudán, donde aparecieron los primeros hombres, y todos no hemos hecho sino repartirnos por el mundo siendo siempre el mismo. Eso pues si se acepta la teoría del hombre en Sudán, o donde haya sido. Entonces es muy bonito, porque de todas maneras, a ver, la literatura, siempre, por eso el premio Nobel se lo dan a la literatura y no se lo dan a ninguna otra ciencia humana, pues a ninguna, algo que plantee la humanidad, de pronto un poquito a la economía. Ahí siempre le dan el premio Nobel a una serie de ciencias comunes al hombre. Física, medicina, química, ¿cierto? Que son comunes a cualquier hombre. Y la literatura era, ¿qué nos dice quién es ese hombre que asiste a la química, a la física, a la economía, a la medicina? Y la literatura estaba diciendo, mire, participa este señor de Suecia, participa este señor del Caribe, participa este señor de Francia, de los Estados Unidos, hasta que ya llegamos a un punto, participa un hombre del mundo que actúa igual que la física y que actúa igual que la economía, que actúa igual que la química. Es muy interesante. Y de pronto llegamos a eso, un hombre proveniente de otra cultura, entre comillas, que ya era una cultura del mundo. Al fin y al cabo no es el japonés, el shogun, o los de Mishima, o los de Yasunari Kawabata, que eran extraños. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se occidentaliza. Japón simplemente está en Oriente por una cuestión geográfica, pero de orientales ya no tienen nada. Se occidentalizaron, o sea, se volvieron mundiales. Y el ejemplo lo está dando este hombre que es Kazuo Ishiguro, con las novelas que escribe, porque son novelas dando razón de otro que termina siendo el mismo. Es una cosa muy bonita, por eso dentro de unos años donde esto sigue así, vamos a ver todas esas literaturas como cuando el hombre no se había juntado,
cuando todavía estaba separado, pero una vez empezó a juntarse, una vez empezó a convivir con varios grupos humanos, se dieron cuenta, somos hombres, somos uno solo. Eso hace parte pues de lo que se puede debatir, que es una cosa muy particular. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, parece que, pues según le he oído a usted en pasillos, su lectura sobre los últimos premios Nobel de literatura es que la Academia Sueca es como si tuviera el propósito de premiar la vida en un mundo donde pareciese que la muerte prima. Pues parece que la Academia, al menos en temas de literatura, se ha dedicado a premiar la vida. Es el caso de Kazuo Ishiguro, de 62 años, japonés, pero digamos criado y ya con una mentalidad inglesa, que tiene unas novelas con unos temas en donde el tema de la vida precisamente es el que se privilegia. Sí, a ver, hay algo que a mí me ha llamado la atención de los últimos premios Nobel, y es que hay una lectura de la destrucción para volver a construir. Es una cosa interesante, porque de todas maneras nosotros heredamos el siglo XX, que fue el peor siglo que ha tenido la historia de la humanidad, y muchos rastros de ese siglo siguen en el XXI. Entonces, cuando la Academia premia en el 2013 a Alice Munro, Los Fragmentos, una escritora canadiense que solo escribe cuentos, solamente tiene un libro largo que es una autobiografía, o al menos la búsqueda de sus raíces, y en esos cuentos cortos, donde da razón pues de los escoceses en Canadá, también da razón de la destrucción de la familia, y de cómo las familias se van destruyendo, hasta configurar unos pequeños caos donde el mundo se craquela. La palabra craquelar es lo que le pasa a un cuadro al óleo que se va partiendo. Y entonces aparece una familia muy, muy disfuncional, y donde ese espacio seguro que era la familia ya no lo es. En el 2014, la Academia premia a Patrick Modiano. Los diletantes dicen Modiano. Al fin y al cabo es un apellido italiano y no un apellido francés. Y Modiano plantea la pérdida de la memoria. O sea, ya no hay no solo una estructura social donde yo me mueva tranquilo, sino que hay una pérdida permanente de la memoria, y en esa pérdida humano prácticamente unificado y con aparatos de traducción que hablan por él. Es que ya llegamos a ese punto. Ya usted simplemente habla su idioma y lo programa, y ese le responde al otro, hasta que creemos o un idioma común, como se había planteado con el Esperanto, con Lázaro, cuando dice, bueno, es que vamos a tener que hablar una misma lengua. Hay un montón de previos que simplemente se convierten en este novelista que lo pone a uno a pensar mucho, ¿cierto? Y entonces eso. Ahora viene un tercer punto importante. Hay que recuperar la vida. Es que no nos queda de otra. Es una cosa interesante en la novelística de Kazuo Ishiguro. Es que ya nos cansamos de matarnos, ya nos cansamos de que el planeta esté mal, de que el hombre esté mal. Ya nos cansamos de servir a un mundo que no nos responde. Entonces hay que volver otra vez a comenzar la vida. Y con esos títulos pues de los restos del día, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda?
y nos queda saldar cuentas con un montón de cosas. Y entre esas cuentas, saldar cuentas con los sentimientos, porque eso ya se empezó a perder. Ya la gente perdió la sentimentalidad, romper cuentas con la codicia, romper cuentas con yo soy capaz de sobrevivir solo. O sea que ahí, y es la literatura la que va a dar razón de las cosas, ahí, bueno, todo este mundo que nos montamos no nos está dejando vivir. Hay que volver a lo más simple. Y lo más simple es caminar el mundo, no volar el mundo. Caminarlo, parar, reconocerme como alguien que estoy en la tierra, que es muy linda la metáfora que hay en Kazuo Ishiguro. Tomar el carro viejo y salir a ver cuál es el mundo, no el carro nuevo, no, coge el viejo, que va más lento, que exige más cuidados para entender el mundo. Había una novela de un gran escritor alemán que se llama Sebald, que se llama Los Anillos de Saturno. En Los Anillos de Saturno, Sebald se hace otro recorrido pues por Inglaterra, pero todo está destruido. En la novela de Kazuo Ishiguro hay un recorrido por Inglaterra donde todo se está construyendo. Es que es muy bonita la metáfora. Es esa Inglaterra de la posguerra. Esto hay que volverlo a hacer, hay que volver a hacer las casas, hay que volver a hacer jardines, hay que volver a visitar la gente, hay que ir donde fulano a ver si le queda un poquito del amor que tenía por mí. O sea, un montón de asuntos muy particulares, porque ahí comienza la vida. Hay que tener en cuenta que Inglaterra prácticamente fue destruida y el viaje que hace Stevens es en un mundo que vuelve y aparece, donde los árboles florecen, donde el otro no es peligroso, donde... Entonces viene un cuento que vale la pena analizar y que entierra en buena parte el resto de la literatura que hay. O sea, no más destrucción. Así de simple, no más destrucción. ¿Cierto? Planteémonos otra cosa. Por eso es una novela de nuestros huérfanos, donde él da razón, puede ser una novela histórica prácticamente, de una gente en Shanghái. Pero el título es muy lindo, ¿qué vamos a hacer con nuestros huérfanos? Eso fue más o menos lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial con el trabajo que hizo la agencia judía. Recoja huérfanos por todos lados, pues tenemos que salvar. Estos muchitos vieron lo peor, les vamos a tener que enseñar a cantar, a hablar, los vamos a volver gente de nuevo, ¿cierto? Y lo que se está planteando ahora, y yo creo que es una tarea de la literatura, es volver a creer que somos capaces de vivir. Porque ya nos demostramos que todo lo que nos puede pasar, nos demostramos que no somos peligrosos, nos demostramos que destruimos los territorios más cercanos, nos descubrimos que nosotros solos no somos capaces de abastecernos, descubrimos que perdimos lo simple, que estamos enredados con un montón de cosas que nos están volviendo prácticamente seres inútiles, completamente inútiles, porque no sabemos vivir, porque creemos que tener muchas cosas es vida, porque creemos que amontonar dinero es vida, porque creemos, y todo eso está creando seres infelices, completamente infelices y frustrados. Entonces vuelve y recupere lo más simple.
vuelva y recupere lo más simple. ¿Qué vamos a hacer con nuestro huérfano? Vuelva y recupere lo más simple. ¿Qué vamos a hacer con lo que nos queda del día? Vuelva y recupere lo más simple. Es que hay una cosa muy interesante con este escritor y es que la mayoría de sus libros se han vuelto películas. O sea, el que no lea, que la vea. ¿Cierto? De gente que cree en eso, de gente que ya no se preocupa qué tan famoso soy yo, es que eso es lo de menos, sino que se preocupa porque una buena comida es interesante, porque hablar bien con el otro es interesante, porque plantearse, porque ya el resto, ya sabemos cómo nos destruimos. Entonces volvamos a empezar a construirnos. Alguien decía, hombre, es que lo que él escribe son metáforas sobre lo que pasó en el Japón, cómo se le perdió el respeto al emperador. Pues sí, la crítica puede con todo eso, pero es que él no está haciendo eso. Al fin y al cabo, yo me lo imagino cuando él llega chiquito, él trae, quién sabe qué mundo vivió ahí, y de repente se siente tranquilo, y de repente dice, ¿cómo así? Entonces aquí no pasa nada, y aquí no me están hablando de esto, aquí no me están hablando de aquello, y vuelve y toma un camino, mirándose en otro, siendo otro. Es una cosa pues que no deja de ser muy interesante, donde yo me rehago buscando un modelo. Me llamó mucho la atención en un reportaje que leí de que este hombre, por ejemplo, lo primero que hace es, como buen inglés, dominar a Sherlock Holmes. Se dedica a leer novelas policíacas, novelas de vaqueros, a componer letras para jazz. Entonces uno dice, a ver, una novela de vaqueros está muy lejos de un caso de Sherlock Holmes. Y el jazz es una música muy lejana del mundo de Europa después que llega el jazz y se empieza a imponer. Pero ahí hay como un montón de preguntas. ¿Yo dónde me voy a situar? ¿Dónde voy a encontrar el personaje? Y vuelve y se pega de las novelas de las hermanas Brontë, de Jane Austen, que me parece una cosa muy, muy interesante, porque Jane Austen y la hermana Brontë plantean todo ese mundo de lo doméstico. Tenemos que volver a lo doméstico. O sea, cojamos un pedacito de tierra y empecemos a domesticar cosas, y entre eso que vamos a volver propio de la casa estamos nosotros. Nos vamos a volver domésticos. Entonces, eso es lo que se llama en literatura los hipotextos, que leen los autores para llegar a unas conclusiones, porque de todas maneras los grandes escritores son grandes lectores. Incluso por ahí leía yo una entrevista a un filósofo francés que se estaba preguntando si están leyendo los escritores. Están tan malos que parece que no leyeran. ¿Cierto? Porque se están copiando unos a otros, pero es que no reflexionan. Y uno, cuando en esta entrevista a Kazuo Ishiguro, dice, hombre, pues sí, empezó a tomar como unos paradigmas de lo doméstico, y qué vamos a hacer en lo doméstico, y en lo doméstico hay algo que son las pequeñas alegrías, la gente que se une, la gente que se quiere sin querer dominar al otro. Entonces ahí hay un mensaje muy, muy, muy poderoso en esto. Muchos dirán, no es el mejor escritor, hay escritores mejores, sí, pero es el más claro en lo que tenemos que hacer ahora. En ese orden de ideas uno no sabe si la academia premia la buena escritura o lo que está premiando es el contenido. A ver, yo creo que los dos. Primero la buena escritura, porque si hay algo que coge uno con Kazuo Ishiguro es la prosa en inglés que tiene, es espectacular. O sea, es un hombre que sabe escribir y que gramaticalmente domina esa lengua y que está escribiendo con las palabras más sencillas.
Eso implica a un hombre que, pues, en términos de cultura, sabe mucho, pero también un gran contenido. Y el contenido estriba en que, a ver, ¿qué es lo que necesita el mundo ahora? ¿Cuál es el contenido que debemos tener? Hay una cosa que siempre ha sido, pues es un hecho, y es que cada vez que aparece un concepto nuevo, el mundo cambia. Porque ya hay otra forma de ver las cosas. El siglo XVII, perdón, cambió porque apareció el concepto física. El XVIII cambió porque apareció el concepto química. El XIX apareció el concepto geografía como elementos y recursos para la creación de los países. Apareció la genética, apareció la sociología, las ideologías. En el 20 aparecieron cualquier cantidad de cosas, bomba atómica, genocidio, destrucción, grandes. En el siglo XXI pues están apareciendo otros conceptos, apareció pérdida de memoria, aparece la destrucción de la familia, aparece la destrucción de la vida y aparece otro concepto que es interesante y es volver a que la vida exista, porque es lo único que tenemos, lo único que tenemos. Es increíble que en esta pelotica perdida en el infinito, en el espacio, nosotros lleguemos a un punto tal de creernos superiores, perdidos en una cosa pues que es increíble. Los únicos humildes son los astrónomos, que se dan cuenta dónde estamos nosotros. Y dentro de eso que estamos destruyendo, la única posibilidad que tenemos en la Tierra, que es estar vivos. Ahora, empiece a estar vivo otra vez, ¿cierto? Plantéese los restos del día, plantéese usted mismo volviendo a empezar. Casi que es el cuento de Adán. Quizá en el siglo XX la academia era más política, digamos. Lo que pasa es que había demasiadas cosas que decir. Y ahora ahora ese siglo XXI está como más que social, humana. Pues yo creo que está mucho más humana porque la política fracasó, la economía fracasó. Es que nosotros venimos de fracaso en fracaso. Pues es que el premio Nobel de Economía se lo dieron a una teoría sobre comportamiento del consumidor. O sea, no ocurre ya nada en economía, ¿cierto? Es una cosa pues muy simpático y muy bonito que la psicología se mete en la economía, pues siempre ha estado. Lo que pasa es que ya denle ese premio a cualquiera y no hay nada que hacer, ¿cierto? En tanto que aparece el premio de literatura planteando el asunto. Si volvemos a recuperar la vida, volvís a recuperar todo lo que hay. Pero hay que ordenarlo. Hay que parar. Hay que volver a usar lo que nos queda del día. Es que la metáfora está completa, o sea, estamos a punto de desaparecer. Nos queda un pedacito, ¿nos recuperamos ahí o no? Por eso hay que volver a pisar la tierra, por eso hay que volver a tener recuerdos, por eso hay que volver a confrontarnos, por eso a darnos cuenta, bueno, tenemos otro mundo. Es que no vamos a recuperar el mundo que teníamos, porque eso ya no existe. Tenemos otro mundo. Y en ese mundo nuevo que aparece nos tenemos que hacer. Nos tenemos que hacer. Ahora, no nos vamos a hacer con nada nuevo, porque es que nosotros dependemos de la memoria. Ese es el problema. A mí no se me ocurre nada que no tenga en la memoria. O sea, tenemos el asunto, el mismo asunto del lenguaje, que es una cuestión de memoria, por eso no entendemos, porque todo el mundo tiene en la memoria esas palabras. Pero hay un mundo nuevo que hay que volver a nombrar, y entonces tomemos lo mejor de la memoria,
casi que hay que volver al famoso humanismo renacentista que planteaban los Médicis. Tomemos las mejores costumbres de Grecia y Roma, tomemos las mejores costumbres del hombre. ¿Cuáles han sido sus mejores costumbres? Y dentro de esas mejores costumbres empecemos a entendernos. Entonces ahí yo me busco en otro, a ver cuál es lo mejor de ese otro, para empezar a compartirlo. Profesor Memo, pero usted dice que estamos en lo último del día, como a punto de desaparecer, acaba de decir. Pero la humanidad no ha estado como muchas veces ahí. Yo me imagino que cuando terminó la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, los seres humanos dijeron, ya, llegamos a lo peor, ya estamos a punto de desaparecer, de aquí para allá no sigue nada, y han pasado 100 años de eso. Si han pasado 100 años y la población se ha multiplicado por 6. Claro, entonces el mundo es otro. La espacialidad es otra. Ya no es un asunto si el mundo va a acabar o no. El asunto es si nosotros nos vamos a acabar o no. Es que ese es el problema, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer tantos? ¿Cómo nos vamos a organizar tantos? ¿Y cómo vamos a invitar a recuperar la mejor forma de vivir en sociedades inundadas o presionadas por el consumismo, presionadas por el miedo, presionadas por la mentira? ¿Qué vamos a hacer? Es que ya la cuestión no es que no está de cuánto nos matamos, no es que supóngase una gran guerra y queda el hombre, sobrevive el 10% de la población mundial, pero si no ha cambiado de ideología, se siguen acabando entre esos 10% de la población mundial. Que ahí hay una problemática muy grande, es que tenemos que cambiar, somos nosotros, porque los que nos estamos destruyendo somos nosotros. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial se destruyeron hombres, ciudades, personas, se destruyó la moral, se destruyó un montón de cosas, pero ahora ya nos estamos destruyendo en nosotros mismos con lo poquito que nos queda. Entonces recupere lo poquito que le queda para volver a empezar, es el trabajo de Adán, ¿cierto? Volvamos a nombrar, volvamos a ver, volvamos a darnos cuenta que asistir a ese mundo en el que estábamos no era bueno, que vuelva a salir. Hay que hacer lo que hace Stevens, ¿cierto? Salga. Una especie de readanización de la vida. Sí, claro, para empezar a darle valor a la vida. Es que para Adán es muy importante una hoja, para Adán es muy importante el viento, el sol, una sombra, una luz. Y a nombrarla con las mejores palabras. Sí, claro, que son las de la literatura, precisamente. Entonces ahí hay unos juegos interesantes con el premio Nobel, que uno cada vez que lee un Nobel, primero cambia, porque todos de alguna manera traen un mensaje muy fuerte, y el uno produce el otro. Es una cosa muy, muy bonita. Cuando uno va haciendo como esos juegos de Nobel, a ver este que plantea, este que dice, a este que lo preocupa, ¿cierto? A este que lo preocupa. Y si decimos, hombre, ¿qué heredó Kazuo Ichiguro de la cultura japonesa? Bueno, entonces digamos que heredó la delicadeza. Es una cultura que siempre estuvo montada en la delicadeza, casas de papel, el té, de todos los juegos con la mano, el dominio del papel, el origami, todas estas cosas. Ahora recuperemos algo volvamos delicado, algo muy interesante que es vivir. ¿Se puede volver delicado? No. ¿Puede tener rituales como tiene el té o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora, eso es
propio de los japoneses, sí, también es propio de los ingleses, es una gente llena de rituales para que la vida tuviera sentido, porque es que la vida no es un continuo, no es un cuanto de energía, es que yo creo que aquí hay un asunto, y es que cuando se descubre la física cuántica y se descubren los cuantos de energía y todo eso, es la incertidumbre. Claro, de ahí vienen todas las leyes de incertidumbre. Y hay que empezar a ritualizar eso. Hombre, los ingleses eran famosos por el té a las 5 de la tarde, ya volvamos. No era una incertidumbre, ahora té. Hombre, que puede pasar cualquier cosa y no hay té, bueno, pero íbamos a ir todos al té y eso tenía unos pocillitos y tenía unos rituales y unas formas de saludar, ¿qué? Entonces, de hablar. Y eso es de pronto lo que empieza a plantear esto, hombre, el resto del día, pues cojámoslo con delicadeza. Cojámoslo con delicadeza, y esa delicadeza me dice que puedo volver a ser humano o volverme humano. Y yo creo que es una propuesta muy bonita que hace este escritor y que está dentro del mundo de los Nobel, de la literatura, que es la que habla del comportamiento humano. Es una propuesta interesante. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Puede que sí. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el Premio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro.